Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno poder reunirnos nuevamente en este tiempo. Nuestro grupo de los jueves está llamado Grupos de Amor y de Vida. Básicamente porque estamos reflexionando sobre el Evangelio, sobre las buenas nuevas del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que obre en nuestros corazones. Amado Señor, buen Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos venir y estar delante de ti, considerando que eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, ayúdanos para poder comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra more en nuestra mente y nuestro corazón. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por los hermanos que ven esta reflexión. Y, Señor, encausa nuestras vidas por tu reino, por la vida nueva. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. El tema que se presenta hoy es algo que yo quisiera que ustedes reflexionaran en su corazón. La pregunta es, ¿los han lastimado? A veces. Muy bien. ¿Te han lastimado, Juan David? No. ¿No te han hecho llorar nunca? ¿No te han puesto triste? Sí, muy bien. Michael, ¿usted? ¿Y usted? Yo diría que si he lastimado a otro, No, que si te han lastimado. pero Sí, yo creo que a todos nos han lastimado y hemos visto nuestras emociones cómo han salido. Pero si les pregunto ahora, si quieren contar, cuenten, si no, no. ¿Qué es lo que los ha lastimado? ¿Qué es lo que les ha causado dolor, tristeza, rabia, frustración? Porque cuando nos lastiman, casi siempre nosotros nos sentimos así, quebrados, dañados, ofendidos. ¿O no es así? ¿En qué los han lastimado, Maikito? ¿En qué te han lastimado? Pues no sé, como en qué. No, yo comencé contigo, ¿sabes por qué, Maikito? Porque hay aspectos, o sea, nuestros recuerdos a veces son muy ingratos. Los recuerdos próximos es lo que estamos viviendo ahora, como en el trabajo, personas que nos gritaron, nos humillaron, y personas que no entendieron nuestras razones. Pero hay otras cosas que nosotros podemos considerar que nos lastimaron. ¿Sí? En la niñez, a veces nuestra condición social, a veces nuestra condición económica, a veces el color de nuestra piel, a veces es la familia donde estamos, con quien estamos, o los que no están con nosotros. Todas esas cosas nosotros consideramos que nos lastiman y han hecho profundas grietas en nuestra vida. A eso es a lo que yo me refiero. ¿Los han lastimado? Hay cosas que ustedes recuerdan con tristeza, con dolor, y uno dice, es difícil de superar, de perdonar. Hay personas que nos han lastimado cuando le hemos ofrecido nuestra confianza, nuestra amistad. Les hemos entregado todo y nos traicionaron sin que nosotros consideráramos que habría mérito para esa traición. Porque hoy se trata de eso, ¿sí? Se trata de ver y qué es lo que hace el Evangelio, qué es lo que ha prometido Dios. ¿Sí lo había pensado de esa manera? no, yo lo he pensado desde el punto de vista mío. O sea, yo a quién he lastimado. ¿Y cómo hace uno para poder aceptar eso? Es muy fácil reconocer y es como cuando uno dice, esto me está pasando por culpa de la metal. Entonces, el hecho de decir, es que me lastimaron a mí, pues estoy así, ¿no? Entonces yo como que ya ese concepto lo cambio, porque ya digo, es que soy responsable de mucho daño que le hago a
a personas que han estado conmigo y que están conmigo. Entonces ya no me preocupo tanto, fulano de tal me lastimó, mis padres me lastimó. Sí, por ejemplo, el hecho a mí que me dio duro fue cuando mi papá nos dejó con mi mamá, ¿sabes? Eso fue durísimo. Pero no le presto como esa importancia porque ciertamente... Eso fue parte de la vida y lo que te formó también. Claro, ¿Quién eres tú? era necesario que esas cosas pasaran. Hay cosas así. Ahora, ¿yo por qué les quiero decir esto? Porque el texto que vamos a leer nos va a hablar de la acción de Dios para restaurar, de la acción de Dios poderosa para que nosotros comprendamos también la vida y para que nosotros también podamos afrontar las cosas de la vida que pasan. Porque el hecho de que seamos cristianos, el hecho de que seamos hijos de Dios, que Dios esté con nosotros, no nos hace inmunes al sufrimiento, ni al dolor, ni a las pérdidas, ni a las traiciones, ni al pecado de los demás. No nos hace inmunes. ¿Sí? Yo no puedo decir yo soy cristiano y si mi esposa o mis hijos me traicionan, o si mi iglesia me traiciona, o si mis diáconos me traicionan, o mis ancianos me traicionan, decir no me duele, me va a doler. Y es algo que le pasó al pueblo de Dios. El contexto de lo que vamos a leer es del profeta Isaías, porque Isaías va a hablar a un pueblo que ellos estaban seguros que eran el pueblo de Dios, eran de todos los seres humanos sobre la tierra. Ellos decían, a nosotros no nos puede pasar nada, no nos pueden tocar, no nos pueden destruir nuestras murallas, no nos van a destruir el templo, porque Jehová nuestro Dios está con nosotros. ¿Isaías qué? 61. Vamos a ir a Isaías 61. ¿Sí? Pero lo importante, lo interesante de esta realidad es que nosotros podemos perder de vista eso. Por decir, voy a hacer un ejemplo. Yo soy cristiano y confiarme porque soy cristiano, porque asisto a la iglesia, en mi hogar no va a pasar nada malo. Con mis hijos no va a pasar nada malo. En mi matrimonio no va a pasar nada malo. Y no es verdad. Y les voy a decir una primera realidad. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde el pecado del mundo sin Cristo está exacerbado y el pecado de los creyentes está latente. O sea, todos pecamos. ¿Sí es así o no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo resolvemos esa gran incógnita? Porque si no estamos en el pueblo de Dios, estamos vendidos al pecado, muertos en delitos y maldad, viviendo sin Dios y sin ley. Pero si estamos en Cristo, tenemos que soportar a todo el mundo que está pecando y soportar nuestros pecados y soportar los pecados de los demás. He ahí el sufrimiento que nosotros vemos. Y el profeta Isaías es uno de los profetas extraordinarios, porque es un profeta que en teología se llama preexílico, exílico y posexílico. Y uno dice, ¿qué significa eso? Les explico. Dios le dijo al pueblo que lo iba a castigar. ¿Por qué razón? Porque por años, por generaciones se portaron mal. Tenían al Dios verdadero y otros dioses. Creían que eran hijos de Dios y se portaban mal, hacían maldad. Y ellos pensaban, como no veían que cayó un rayo, ¿sí? Es como el niño que desobedece la primera vez. Entonces le coge el cigarrillo al amigo que le invitó. Ay, no me pasó nada. Y coge la segunda vez y la tercera, y cuando se da cuenta es un adicto. Y estoy hablando del cigarrillo, no estoy hablando de otras cosas. Vaya, déjelo, a ver si se puede. Son una de las peores adicciones. Y el pueblo de Dios le pasó eso. Entonces Isaías les advirtió, y miren, en el contexto les voy a decir qué les advirtió. Si quieren, retrocedamos a Isaías 1 antes de leer nuestro pasaje.
Porque es fácil, como dice el diácono Yang Lee, hablar de lo que nosotros nos hicieron. ¿Sí? Exacto, miren. Isaías capítulo 1, versículo 4, dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se devolvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta de los pies hasta la cabeza. No hay cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Apenas comenzando, el profeta empezó a denunciar la maldad del pueblo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque ellos se portaban mal. Y uno dice, ¿cómo se va a portar mal una nación que vio todo el poder de Dios? Que por generaciones contaron cómo cruzaron el Mar Rojo, cómo Egipto fue ajusticiado, las 10 plagas, cómo vencieron a sus enemigos, cómo derrumbaron murallas, vencieron a muchos. Acá ellos ya habían vivido todas esas cosas. Y yo les digo, eso es fácil. ¿Saben por qué? Porque nosotros nos confiamos, hacemos algo malo la primera vez con mucho temor. Y nos damos cuenta, no pasó nada. Entonces la segunda vez ya no tenemos tanto temor. Y la tercera vez menos temor. Y la cuarta vez menos temor. Capítulo 5 de Isaías. Y vamos... Perdón, capítulo... Es que se me pegaron las hojitas. 5, versículo 8. Dice: ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. ¿A quién está amenazando? Aquellos que son ricos y empiezan a robar las casas de los otros. Después, más adelante, versículo 11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se está hasta la noche, hasta que el vino los desciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamborines, flautas, vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Versículo 18. Ay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad, el pecado como coyuntas de carreta, los cuales dicen: vengan ya, apresuren su obra y veamos, acérquense y vengan el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quita su derecho. Todo lo que yo les estoy leyendo es algo que nosotros tenemos que considerar, porque yo les dije que Isaías es un profeta preexílico, exílico y posexílico. Dios envió al profeta Isaías para decirle a su pueblo: examinen su vida, cómo están viviendo. ¿Saben por qué? Miren, yo les voy a decir algo, porque nosotros a veces estamos pensando que nadie nos ve. Y cuando decimos que nadie nos ve, es que no nos ve el pastor, no nos ve la esposa, no nos ve el papá, no nos ve la mamá, no nos ve los que nos conocen. Entonces yo estoy tranquilo, mi conciencia está tranquila. Pero acá lo que dice la Biblia a través del profeta Isaías
es que Dios está viendo todo y les dice va a venir su castigo. Y efectivamente, después de pocos años, va a llegar el castigo. ¿Cómo vino el castigo al pueblo de Dios? Cuando se levantó otras naciones paganas, idólatras, como Siria, Asiria, Babilonia, los persas, los medopersas, y los conquistaron. Y el dolor fue grande. Uno de los castigos más grandes fue cuando los sitiaron. ¿Ustedes saben lo que es un sitio? Sitiados. Sí. El reino de Judá, sobre todo, estaba rodeado por unas murallas. ¿Para qué? Para que los ejércitos no vinieran fácilmente y los invadieran. Y ellos decían, estamos dentro de las murallas, Jehová nos cuida, nadie nos va a conquistar. Claro, y era verdad, porque solo piensen, estas murallas eran tan grandes que habían casas en la mitad de las murallas. Y eran tan altas que las personas no podían subir fácilmente porque eran más de 2 metros de altura. Mucho más de 2 metros de altura, eran súper altas. Para la época, obviamente. Estamos hablando aproximadamente unos 700 años antes de Cristo. Y ellos se sentían seguros. Entonces, ¿qué hicieron los ejércitos que los iban a conquistar? Se pusieron alrededor de las ciudades, por todos lados. Y no dejaban que entrara comida ni saliera comida. Primer año, tranquilos, tenían reservas. En el segundo año empezaron a decir muchas mamás, hoy nos comemos a tu hijo, mañana al mío. Había mamás que decían, no, yo no puedo comerme a mi hijo, cómenme a mí. Decían que la cabeza de un asno valía tanto dinero como una fortuna, porque no había comida. Y cuando los ejércitos entraron dentro de la ciudad, mataron a hombres, mujeres, niños. Dice, aún las mujeres que estaban en embarazo, y hay una parte de Isaías que dice, ay de las mujeres que en estos días, no, en Jeremías, ay de las mujeres que estén en estos tiempos en embarazo. Y les abrían el embarazo y les sacaban al chino vivo. Al bebé. Así, al bebé. Muy bien, muchas gracias, Jiménezita. Al bebé vivo. Ahora, y no lo sacaban para salvarlo. ¿Saben para qué lo sacaban? Para arrojarlo contra las piedras y matarlo delante de sus familias. La crueldad era harta, pero ellos nunca vieron crueldad rebelarse contra su Dios. Entonces, de manera preexílica, Isaías le avisó al pueblo, se están portando mal. En el exilio, les dijo, arrepiéntanse, sujétense a Dios y digan, Señor, este castigo no lo merecemos. Y el pueblo tampoco no lo hizo. Isaías lo cuenta. Pero también advirtió a las otras ciudades que habían abusado del poder. Entonces Isaías estaba dentro del pueblo cuando los exiliaron, cuando estaban Sí, claro. asediados. Es que No, antes, pero cuando los Y asediaron, durante y después. estuvo todo el tiempo dentro. ahora, es que estos son un periodo de más de 80 años. Algunos dicen que ¿Y cómo hacían para entrar comida? O sea, pues ya sabemos que mataban a las hijos. no, sí, claro, pero era en el momento de la guerra. Algunos sobrevivieron, ¿sí? No muchos, pero sobrevivió una gran parte del pueblo. Pero lo importante que yo estoy hablando con ustedes es para la pregunta, ¿los han lastimado? Y el diácono dijo, no, yo pienso en lo que yo lastimo a los demás. Y nosotros casi siempre estamos lastimados por nuestra niñez, por nuestras situaciones económicas, circunstanciales, por lo que alguien nos hizo, pero nunca pensamos en lo que lastimamos a Dios y ofendemos a Dios, ¿sí? Y todo es por causa del pecado. Lo que yo quiero que nosotros entendamos es la buena noticia que voy a dar a partir de Isaías 61, pero entender que el profeta Isaías le advirtió al pueblo, pórtate bien, y el pueblo casi nunca hace eso. Nosotros no lo hacemos. Nosotros nos portamos mal hoy y empezamos. No nos pasó nada. ¿Verdad? Y otra vez volvemos a pecar. Pero ¿qué dijo Isaías desde un comienzo? Hay de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Hay de los que de las tinieblas hacen luz y de la luz tinieblas. Hay de los que hacen tantas cosas, sobre todo los que están en su propia opinión. Pero por eso les vino el castigo. Ahora, cuando les vino el castigo,
el profeta también les dijo que iba a venir el momento de la restauración. O sea, que ellos iban a ser disciplinados por un tiempo. ¿Por qué razón? Porque Dios disciplina a su pueblo, porque nosotros necesitamos tener temor de Dios y apartarnos del mal. Y Isaías les dijo, cuando ellos estaban, arrepiéntanse, acepten que ustedes merecían este castigo. Posteriormente, el pueblo lo va a aceptar. Es en ese contexto que Isaías 61 es dicho que son las buenas nuevas de la salvación para Sión. Ahora, solo pensemos, ¿qué es lo que Sión quiere? O sea, ¿qué es lo que el pueblo de Dios quiere cuando la palabra Sión se refiere a Jerusalén o al pueblo de Dios que está dentro de Jerusalén o a los que son hijos de Dios? Y voy a leer los primeros 4 versículos. Y este es el objeto de nuestro estudio. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Quién está escribiendo esto? Es Isaías. Ahora, de manera profética, Jesús también lo va a decir cuando Él se encarna. Cuando Él va a iniciar su ministerio, Él va a decir exactamente las mismas palabras, porque está leyendo Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de las muchas generaciones. Ahora, ¿sí me comprenden por qué eso es una buena noticia para ellos? Porque ellos habían sido conquistados, sus ciudades destruidas, muchos habían perdido muchos familiares, madres, padres, esposos, esposas, hijos. O sea, habían huérfanos, viudos, viudas. O sea, hubo tribus que desaparecieron, familias enteras que desaparecieron. O sea, usted se imagina, solo piensen que se meta la guerrilla acá a Bogotá y cuando tú te digan, Jenny, tú eres la única que ha sobrevivido de tu familia. La tribu que debió haber permanecido era la Judá, porque de ahí venía la descendencia de Jesucristo. Sí, eso es verdad, pero solo piensa que hoy te dijeran, bueno, que mañana te dijeran, en esta noche entró la guerrilla, se apropiaron de Colombia y han matado a toda tu familia y tú eres la única que sobrevives. O sea, ¿cuánto dolor habrá? O sea, ese dolor, ¿cuánto tiempo te puede llevar en el corazón? 10 años, 20 años, posiblemente hasta el día de la muerte. Ahora, ¿por qué yo quiero que nosotros consideremos las buenas noticias? ¿Qué era lo que esperaba el pueblo de Dios? Porque acá están hablando del ungido, están hablando del Mesías, aquel que va a venir a proclamar. Sí, yo quiero que comiencen esto, ¿sí? Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Todos ellos estaban todavía en Babilonia, cautivos, esclavos. Solo piensen en algo. Hoy nosotros tenemos la libertad de venir a culto el domingo. Tenemos la libertad de llegar temprano, cantarle a Dios, orar a Dios, de escuchar su palabra libremente. Ellos por años lo habían hecho, pero cuando fueron llevados a otros países, cuando su templo fue destruido, saqueado, cuando sus sacerdotes fueron muertos, cuando fueron muertos sus reyes, sus príncipes, sus ejércitos fueron acabados, solo piensen el dolor tan grande que tienen.
Y es aquí donde dice Isaías, primero él, dice, yo les vengo a traer una buena noticia. Ahora, esa buena noticia se cumple en Cristo. Por lo menos desde esta época hasta Mateo 11, donde se relata el mismo relato, pasa algo extraordinario. El pueblo estaba esperando al ungido. Ahora, ¿qué significa la palabra ungido? Marcado para un oficio. Sí, está muy bien. Los tres han dicho bien. Es que ungido es alguien escogido, apartado, señalado para hacer algo. Como personas como ustedes y como yo, que peleamos en esta vida por hacer lo bueno y por hacer lo malo, vamos a ser realmente consolados, libertados. Jesús, cuando comenzó su ministerio, él dice que entró a la sinagoga, abrió el libro donde estaba marcado para que se leyera y fue Isaías 61. Y él dijo, yo he venido para libertar, para sanar, para restaurar. La pregunta mía es, ¿estamos comprendiendo que el Señor nos está restaurando, sanando de todo lo que nos ha lastimado y qué es realmente lo que nos lastima? Porque lo que ustedes nos dijeron al comienzo de la clase, que lo que los lastima a veces es que alguien nos traiciona, que alguien nos ofende, que alguien abusa de su poder. Nuestra condición, por decir que me puede lastimar, que me den un dictamen de una enfermedad donde yo voy a morir, o el abandono de un padre, de una madre, de un esposo, de una esposa, la traición de los seres queridos. Esas cosas nos lastiman. La pregunta es, ¿Jesús vino a sanar todas esas cosas? En cierta medida sí, pero el fruto de la salvación va más allá de lo que nosotros tal vez hoy estamos comprendiendo. Hay algo en el texto, hay algunas cosas bonitas que dice: predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Alguien ha visto un corazón quebrantado? No. O sea, si se rompe un poquito de tu corazón, ¿qué pasaría? Te mueres. Es un infarto. Te mueres. A publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza. Ahora, todo lo que está apuntando en estos textos tiene que ver en que nosotros comprendamos la salvación. La salvación no trata con sobrevivir a esta vida, porque en esta vida siempre tendremos dolor. Yo les voy a decir algo que, ¿saben quiénes más nos lastiman? Los que más amamos. Exacto. Voy a hacer un ejemplo. Miren, hay personas que si me dejan de hablar, pues sí, me puede doler, pero si mi esposa se duerme, no me da un beso, me da la espalda, me hace sentir su mal genio, eso me hiere, eso me lastima, me quitará hasta el sueño. Porque yo digo, ¿cómo puede ser posible que la persona que dice que más me ama se duerme sin que le importe mucho mis sentimientos? ¿O no es así? Pero a pesar de estar en Cristo, siempre nos va a pasar, ¿o no, Loraine? ¿Alguna vez usted se ha dormido así? ¿No importándole nada? Sí, claro, porque si si queda dormida y no le importa, es hasta el otro día como, y todavía tiene la sinvergüenzura de que con la mano
Ah, ahí está todavía. No se ha ido. ¿Sí? Pero miren lo interesante. El Señor Jesús vino a hacer algo extraordinario, a mostrarnos un camino mejor. ¿Saben cuáles fueron las buenas nuevas que Él vino a dar? A libertarnos del pecado, de nuestros pecados. A darnos algo que no es la alegría. ¿Ustedes saben que la alegría es lo más efímero que hay? Es en serio, o sea, en estos días yo le di un detalle a mi esposa y a ella le brillaron los ojos, listo, a los 5 minutos ya no se acordaba. ¿Y qué fue? ¿Sí? Pero para la noche se olvidó. No, pero es que la alegría es algo efímero. Pero ¿saben qué es lo que trae el Señor Jesús a nuestra vida? Algo que nosotros vamos a entender en medio del dolor, del sufrimiento, del olvido, de la traición, y se llama gozo. ¿Saben qué es gozo? No, es en serio, es que cuando Él dice que voy a traerles gloria y gozo, es entender que esta vida pasa muy rápido. Pasa muy rápido. Es que el gozo no se puede... O sea, no se pierde. No, y lo que pasa es que no es lo mismo, porque a veces tienden a decir, sí, yo conozco el significado de gozo, pero es que dice que en medio de tribulación, de sufrimiento, hay gozo. O sea, ¿cómo puede uno...? Es que el gozo no es un estado eufórico. El gozo es un estado permanente de la conciencia del ser humano, de seguridad, de esperanza. Es un estado. Se murió mi mamá, se murió mi papá, pero me voy a encontrar con Él en la eternidad. Gracias Dios por este tiempo, por esta vida. Se muere un hijo. Tengo una enfermedad. Yo sé que la enfermedad no es para toda la vida. Es mientras que tenga vida. Pero va a venir algo diferente. Lorena, solo piensa en tu hermana, lo que le ha pasado. ¿Cómo ella puede tener gozo en medio de eso? Uno dice, no, ni con terapia se la quitamos. ¿Por qué razón? Porque ella tiene marcas en su vida, en su rostro, en su mente, de las cosas que le han pasado. Pero si usted le dice, si usted cree en Cristo, tendrá una vida nueva después de esta vida, donde no habrá relación ni con la enfermedad, ni con el dolor, ni con el pecado, ni de ella ni de los demás. ¿No es maravilloso? Lo que nosotros necesitamos es la libertad de esos pecados que nos esclavizan a conductas que nos matan y matan a otros. Salir de esa oscuridad que siempre nos llevan a recordar las cosas que nos lastiman. Miren, yo tengo 23 años de casado. Y si ponemos en la balanza todas las cosas buenas que hemos pasado, son muchísimas. Han habido cosas malas, pero son poquitas. ¿Pero qué es lo que más recordamos normalmente? Eso no tiene sentido. Ahora, Jesús dice que al traernos a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de Dios, está diciendo, recuerden que hay un día final para todo esto. Hay un día final para todo esto. O sea, todo lo que logremos en esta vida, al final, no tiene mucho sentido. ¿Saben qué tiene sentido? Que ustedes hoy digan, me abandono a Cristo porque Él ya ganó todo lo que necesitamos para vivir por la eternidad. Casa. Él dice, voy a preparar un lugar para vosotros. Vida eterna. Su presencia. No tener relación con el pecado, no tener relación con el dolor. Dice que todas nuestras lágrimas se van a enjugar o lavar o limpiar. Dice que seremos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya.
Hoy, mis hermanos, yo les quiero pedir algo de corazón, que pongamos nuestra vida en el Señor Jesús, que invirtamos por el reino de Dios, que ocupemos bien nuestra vida, porque hacemos más a veces por el mundo, y el mundo que trae con todas sus preocupaciones, angustias, frustraciones, dolores. ¿O no es así? Uno sale a jugar un partido y llega golpeado, pero usted salió a divertirse. ¿Por qué lo golpearon? Soy muy bueno. Hace parte. Sí, claro, es que esta vida pasa eso, ¿sí? Una mujer ama a un hombre y queda en embarazo, y el embarazo no trae dolor. Ajá. ¿Ustedes se imaginan creciendo ahí una semillita, y luego es una semillota, y luego las estrías, y luego el dolor de parto, y luego de lactar? Todo eso trae dolor, porque así está marcado este mundo. Pero en la eternidad no va a pasar nada de eso. Hoy necesitamos con el corazón entender que en esta vida de aflicción, en este lugar donde vemos que el luto, la muerte, la injusticia, la traición existe, vendrán días donde no tendremos relación con nada de eso. Cuando el Señor Jesús vino y se encarnó y Él dijo este mismo texto, fue una contradicción para los judíos, porque los judíos esperaban al Mesías, pero ¿saben qué esperaban del Mesías? Los que muchos esperan a veces de venir a la iglesia. Ya no voy a sufrir, mi economía me va a ir bien, nunca me voy a enfermar, nunca me voy a morir. No, es en serio. Yo he escuchado personas, tiene cáncer, confíe en el Señor y declare, está sano en el nombre de Cristo. Oiga, pero los cristianos también nos morimos. ¿Sí has escuchado a Lorena alguna vez orado así? Pero es que nosotros nos tenemos que enfermar. ¿Por qué nos enfermamos, Juan David? Porque estamos sanos. El enfermo no se reenferma, el enfermo está enfermo. ¿Sí? Nos enfermamos porque estamos sanos. ¿Por qué no morimos? Porque estamos vivos. Y la muerte también no es mala. La muerte es buena, porque está dentro del diseño de Dios. Por eso realmente todo realmente es pleno, y es ahí donde algunos acusan a Judas. Bueno, no acusan a Judas, lo defienden a Judas Iscariote. ¿Tú sabes por qué Judas traicionó al Señor Jesús? Bueno, esa es la parte simple. Dice, lo cambió por 30 monedas de plata. Pero ¿por qué en su corazón, si él vivió con él, si él lo amaba, él lo besaba, comía del plato, él llevaba la contabilidad? Estaba apartado para eso. No, algunos teólogos que dicen que él se había decepcionado. No estoy diciendo que sea palabra de Dios esto. Algunos teólogos dan esta explicación humana, que él se había decepcionado de su labor. Porque él decía, él esperaba que él iba a conquistar el trono y con él iban a vencer a los romanos. Oiga, si Jesús pudo resucitar muertos, si Jesús pudo sanar leprosos, si Jesús le dijo a los vientos, cálmate, y al mar, trae paz. Oiga, él es el Mesías, con él vamos a conquistar el mundo. Y cuando se dio cuenta, revolucionario que exacto, y cuando él se dio cuenta que él no hacía nada de eso y todo lo contrario les dijo, yo tengo que ser entregado a los principales y tengo que morir. pues claro, se decepcionó. Sí, claro, algunos defienden a Judas como un hombre que tenía que hacer lo que tenía que hacer. Pero yo digo que también esa misma situación le pasó a los otros apóstoles. También lo manifestaron en algún momento. Pedro le dijo Sí, claro. que tal cosa no le acontezca. Porque estaba también pensando lo mismo. Claro, pero fíjense que el ungido de Dios, el señalado, el escogido por Dios, fue para traer libertad a los cautivos, para consolar a los que están sufriendo, para sanar a los que están enfermos del corazón. Y yo les voy a decir algo, lo que más enferma el corazón es el pecado, cualquier pecado.
La Biblia habla de los pecados mayores que nosotros encontramos, es en los 10 mandamientos, ¿sí? Matar, adulterar, robar, codiciar, mentir. Sí, esos son lo que nosotros llamamos a veces los pecados más grandes, pero hay pecados que los que realmente nos hacen sufrir son los celos, la ira, el chisme. ¿Sí sabían eso? Y Jesús dice, vengo a darles libertad de esos pecados, a traerles una vida nueva. Pero ¿cómo? Confiando en que ustedes tienen una vida en la eternidad. Hoy tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a sanar nuestras heridas. El pasado, Michael, no podemos hacer nada con él. ¿Por qué razón? Porque ya pasó. Lo que vivimos, bueno o malo, ya pasó. Era necesario para que nosotros viviéramos lo que tenemos que vivir. Hoy, en el presente. En el presente, ¿qué podemos hacer? Abrazar la promesa del Señor Jesús. Y la promesa del Señor Jesús es mira al futuro. Y el futuro es, sea que te vaya muy, muy, muy bien en la tierra o no te vaya muy, muy bien en la tierra, hay un lugar donde sí te va a ir bien. ¿Dónde es, Lorraine? En el cielo, en la vida eterna. Ahí no tendremos dolor, no habrá enfermedad, no habrá esclavitud por el pecado. Y la gloria de Dios estará en medio de nosotros. La presencia de Cristo estará en medio de nosotros. Por eso hoy nosotros damos nuestra vida. Por eso hoy nosotros decimos, estamos en el mejor lugar. Porque el Señor, versículo 4 de Isaías 61 dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Saben a qué se refiere? No a restaurar Jerusalén, ni las murallas, sino la plenitud de la construcción del reino de Dios para nosotros. Eso es algo que a veces no pensamos. Es que Jesús se fue para preparar un lugar para nosotros, para asegurarnos ese lugar para nosotros. ¿No les parece extraordinario? ¿Saben dónde viene realmente el consuelo después de haber sido lastimados? En entender que nosotros pusimos mucha de nuestra confianza en este mundo. Cuando yo pienso que mi esposa me va a hacer feliz, estoy equivocado. Ella no está aquí para hacerme feliz, ella está aquí para glorificar a Dios. Yo sí estoy aquí para hacerle feliz. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Cuando tú estás pensando en la felicidad de otros, vas a ser realmente feliz. ¿Por qué razón? Porque no va a haber quien te defraude. ¿Por qué vas a querer hacer feliz a los demás? Porque estás sirviendo a tu Dios de esa manera. Esa es la realidad. Nosotros somos tan egoístas que cuando decimos amamos, es porque estamos diciendo esa persona me ama a mí. Yo te amo porque tú me amas. Y eso es muy egoísta. Es que el amor es una decisión. El amor es esté bien, esté mal. Así en la noche no te haya hablado, se haya dormido. Al otro día te levantas y ¿qué? Exacto, o 2 o 3. ¿Por qué razón? Porque yo quiero hacerla feliz. Porque estoy lleno de la felicidad de Dios, de la felicidad de Jesús, de que Él me aseguró una vida lejos de esta vida que causa dolor. Siempre en esta vida habrá dolor y siempre habrán cosas que nos lastimen. Pero el único que puede sanarnos, curarnos, vendarnos, restaurarnos es Cristo. ¿Cómo? Dándonos el gozo de la salvación. ¿Qué significa eso? La esperanza en la promesa de la obra que Él hizo, que ganó un lugar para nosotros. Hoy yo quiero que piensen en eso. Esta vida está pasando tan rápido. Pregunto, Michael y Lorraine, ¿cuánto tiempo se conocieron? Ya 2 años. Uy, ¿cómo pasa el tiempo, sí o no? 2 años. Sí, ya casi. Y Lorraine dice, terrible.
En 3 meses. En 3 meses, sí. Imagínense, el tiempo vuela. La vida se escapa entre las manos. Y el Señor vino a restaurarnos, a sanarnos. Cuando había hace poquito estabas montando caballito. ¿Se acuerda? Y ahora, Preguntando camino. que el Señor nos ayude. Diáconos, aportes, conclusiones, preguntas. Esa promesa es vigente, ¿cierto? Porque pues no podemos decir que ya se cumplió, sino que hay unos eventos que sí marcan como, por ejemplo, ellos fueron nuevamente restituidos a Jerusalén, reconstruyeron y todo eso, pero no es exactamente lo que se refiere aquí, ¿cierto? Que posteriormente vino el Señor Jesucristo y todas estas cosas de restaurar a muchos que en el tiempo estaban en las mismas condiciones que estaba este pueblo, pero aún así tampoco ese era el cumplimiento, ¿cierto? O sea, esto de hoy que nosotros estamos esperando exactamente es el mismo tiempo de este. El día de la venganza de Dios. ¿Saben? Cuando la Biblia habla de que Dios venga, es que Dios restituye el orden todo a su justicia. Hay muchas cosas que están fuera de la justicia de Dios. Vamos a hacer un ejemplo. Vemos el mundo, hay mucha injusticia, mucha pobreza, muchos ricos oprimiendo a los pobres, muchas enfermedades no solucionadas, muchas enfermedades generadas, muchas injusticias frente a la mujer, frente a los niños, frente a ciertas personas de cierto color, de cierto origen. Todas esas cosas serán devueltas al orden. Es cuando la Biblia dice que Dios ha de vengar. La palabra vengar tiene que ver con hacer justicia. O sea, dar el justo pago a cada quien según lo merece. Por eso ese es el día de la venganza de nuestro Dios. Porque ¿a quién podemos engañar? Yo puedo engañar a Raquel, los puedo engañar a ustedes. A Dios no lo puedo engañar. Él conoce quién soy yo. Sabe las maldades que he hecho, mis malos pensamientos. Y por más que yo duermo con Raquel, ella no conoce mi mente, ni las intenciones de mi corazón. Pero ¿quién conoce todo eso? Dios. Él es el que venga, el que hace justicia, el que todo lo vuelve al orden. ¿Por qué razón? Porque la ley de Dios nunca va a ser violada, nunca va a ser traspasada. Por eso Cristo murió por nosotros, para hacernos justicia y ser perdonados por la eternidad. Y los que no creen en Cristo, ¿por qué van a ser condenados? Por no creer, pero porque sus obras son malas. Hoy tenemos que pedirle al Señor, ayúdanos a confiar, ayúdanos a tener el gozo de la salvación, porque en el gozo de la salvación podemos perdonarnos, podemos seguir adelante, y no importa las circunstancias, podemos decir como decía el santo Job. ¿Se acuerdan? Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre. Bendito sea la Santa Raquel, el Santo Otto, el Santo Yanli. Todos son santos porque toda la palabra santo es apartado. No es santo como en otros lugares que es alguien especial. La Biblia habla de los santos. Acá es San Mateo, San Lucas, San Marcos. Sí, de los santos. ¿Sabe quiénes son los santos? Todos los que son hijos de Dios. Sí, entonces hay, ¿Mm? o sea que Dios cuando es santo, es Pero cuando la Biblia dice que es un atributo de Dios, santo, 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 es el único atributo que se repite 3 veces, es que Él es apartado de todo mal, de todo pecado, que es impoluto. Es impoluto. Esa palabra impoluto. Significado de la palabra, pues ya sea que se refiere, pero el significado de la palabra impoluto. Limpio, puro, sin maldad. ¿Sí?
Entonces, esa es la gran diferencia. Y si Él es 3 veces santo, nosotros también somos santos, pero santos por Él, porque Él nos apartó, nos lavó y nos limpió. Y cada día lo está haciendo. Por eso dice que Él nos santificó. Él nos lava, nos limpia. Muy bien. Entonces, ¿preguntas? ¿Aportes? El Señor Jesús es el único que nos vino a traer las buenas nuevas de salvación y el gozo de la salvación. Bueno, vamos a terminar en oración. Vamos a pedirle a nuestra hermana Jenny que nos despida en oración. Es que hoy no leyó mucho la cartilla. Sí, no, sí lo leí. Pues es que era como que, o sea, yo entendí que la vaina iba como a un sentido más existencial del humano, ¿sí? O sea, como de que a veces el humano, a pesar de que tiene todo, pues no está conforme. no está lleno, y hay también pobres que piensan tener las cosas de este mundo, las riquezas, y a causa de eso también tienen como ese problema existencial. Sí, pierden no todo. las tienen, entonces no. Pero ¿cuál es la razón de eso? Pero entonces sí, de que ahí decía de que Cristo estaba como, de que ellos no tenían un vacío del tamaño de Dios. Pues era un vacío muy grande que solamente se podía llenar con Dios. Y yo te voy a decir algo. Yo cuando tenía tu edad, yo pensaba que si tenía una esposa, tenía hijos, una casa, un carro, iba a ser el hombre más feliz de la vida. Pero entonces digamos que hay cosas. Pero llega y no llega esa felicidad Pero entonces, permanente. digamos que hay personas que sí, puede que no tengan, digamos, hay personas que tienen dinero, pero sí llegan a tener como esa vaina de que no se sienten vacíos. No, porque las cosas no llenan. Pero digamos que pues, usted dice, nadie está en el corazón de nadie, ¿no? Usted solamente opina al respecto de lo que ella habla y pues como lo expresa, ¿no? Pero digamos también habrá gente, lo que le comento, pues desde mi punto de vista, pues yo analizo gente que digamos tiene dinero y sí, y es feliz. Entonces, Pero la pregunta es, ¿ellos pueden apartarse del dolor de esta vida, de las enfermedades, de la muerte, de las pérdidas? No, es que realmente en esta vida no hay felicidad. Hay momentos de felicidad, pero la verdadera plenitud es estar con Dios y que todo te dure permanentemente. Y ese es lo que está ofreciendo nuestro Señor Jesús a través de la fe en Cristo. ¿Sí? digamos que, o sea, Cero preocupación. hay gente, digamos, que puede que tenga digamos, otro ejemplo, gente que no tiene dinero, pero que, digamos, tampoco tiene ningún problema existencial ni nada de esas cosas. Pero Hasta que llegan. No, el fin de esto no es que si tienen o no tienen, puede que una persona sí no tenga dinero y sea feliz, o puede que lo tenga y no tenga problema de vacío, de nada, porque hay casos de que sí pasan, o sea. Pero aquí el fin es, no van a ser salvos, con todo su Tranquilidad. de tranquilidad, no van a tener una vida. Y el sufrimiento siempre llegará. Sí, pero puede que no, o sea, yo lo que pienso es que puede que no en esta vida, pero van a estar bajo una era de Dios, una ira de Dios en la que no van a ser librados nunca y van a estar pues aquí bien en un tiempo relativamente corto, que es como un grano de arena, y van a estar sufriendo durante toda una eternidad. Pues. Muy bien, Maikito. Pero un buen aporte, hay que pensar en la eternidad. Y todo lo que hacemos aquí es entendiendo que es de Dios para Dios, porque Dios nos puso para eso. Mientras que Él venga, mientras que nos llame a su presencia, tenemos que seguir esta obra, siendo luz y ofreciendo este espacio para que muchos de nosotros conozcamos la verdadera buena noticia, y es que Cristo murió por nosotros para darnos vida eterna. La verdadera noticia es que el reino de los cielos no es de este mundo, es fuera de este mundo. ¿En qué sentido? En que viene para ser eterno y donde estaremos por la eternidad. Que el Señor nos ayude. Vamos a pedirle a nuestra hermana Jenny que ore por nosotros los pecadores.
Señor Dios Padre Todopoderoso, gracias Señor, te damos por este estudio que tenemos hoy. Gracias porque hemos podido aprender un poquito más de tu palabra, Señor. Gracias Señor porque tienes misericordia de nosotros día tras día y nos das, Señor, la salud, nos das un techo, nos das las facultades, Señor, para estar bien, Señor. Gracias Señor porque tenemos tu palabra, Señor, que en nuestro tiempo no la aprovechamos, Señor, no la escudriñamos, somos negligentes muchas veces. Te pedimos perdón, Señor, por eso. Te pedimos que cruces nuestro corazón, nos limpies día a día y nos protejas de todo mal, Señor, para que, Señor, comprendamos que, Señor, estamos acá Señor, para honrarte, Señor, para hacer luz, para hacer sal en medio de este mundo que está corrompido, Padre Santo. Te pedimos que nos cuides y nos protejas, Señor, y que nos lleves a entender tu palabra, a meditarla, Señor, y a ponerla en práctica. Quedamos esta noche en tus manos, dándote gracias por este día, en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Nos vemos el próximo jueves. Que el Señor les bendiga.